Hoy nos visita Tina Vallès, que es filóloga, escritora, traductora, correctora y editora catalana. Traductora al catalán de los cómics de Mortadelo y Filemón, es autora de cuentos y novelas tanto para adultos como para jóvenes, entre las que destacan El parèntesi més llarg y La memòria de l'arbre, traducida a numerosos idiomas. También ha publicado literatura infantil, como Els pòsits del senyor no hi soc y Mira. Cofundadora de la web literaria Paper de Vidre, forma parte de asociaciones profesionales de traductores y colabora con medios culturales. Con ella hablaremos de La memoria del árbol, La memoria del arbre, una novela emotiva y poética que desde la mirada ingenua de un niño de 10 años narra una historia íntima, el reencuentro con los abuelos que, por edad y enfermedad, traen la memoria de un pasado que se está desvaneciendo. Narrado con sencillez y sin sentimentalismos, Tina Vallès teje un relato sobre la memoria, la personal y la familiar, la transmisión de recuerdos y la ternura de los pequeños gestos. Bienvenida, Tina, a nuestra casa de Puño y Letra. Muchas gracias. Para empezar a conocerte un poquito, quería preguntarte cómo son tus inicios como escritora. ¿En qué momento dices, me quiero dedicar a escribir? O a lo mejor no hay un momento como muy crucial, pero ¿cuándo supiste que te gustaba escribir? Bueno, a mí siempre me ha gustado contar todo lo que me pasa. Entonces era la típica que cuando llegaba a cualquier sitio decía, ostras, ¿sabéis qué me ha pasado? Y empezaba a contar algo, ¿no? Y durante mucho tiempo en casa me decían, bueno, todo te pasa a ti, ¿no? Hasta que un día le di la vuelta a la frase y no es que todo me pase a mí, sino que a mí me gusta contar todo lo que pasa. Yo creo que todos los que somos de algún modo creativos, ya sea escribiendo, pintando, lo que sea, en realidad lo que queremos es contar lo que nos pasa. Y yo creo que fue eso lo que me empujó a empezar a escribir. ¿Y recuerdas los primeros escritos? ¿Los guardas? ¿Tienes algún diario? Nunca he escrito diario y los primeros escritos no los guardo, pero sí que guardo una primera novela que escribimos a 6 manos con, Wow. con dos colegas más, inspirándonos en otra novela de María Aurelia Capmany que se llama Quim Quima, que estaba inspirada en Orlando de Virginia Woolf, y eso sí que lo conservo, es lo más antiguo que conservo. Pero soy de tirar mucho, o sea que no, en este sentido no soy muy fetichista. Si hablamos de crear, del proceso creativo, ¿cómo eres a la hora de escribir? ¿Eres organizada? ¿Te consideras caótica? ¿Tienes unas rutinas? ¿Escribes siempre en el mismo sitio, a la misma hora? ¿Cómo es Tina creadora? A ver, siempre escribo en mi mesa de trabajo, en mi despacho, pero no soy nada organizada y no soy de hacerme muchos esquemas y guiones, sino que me dejo llevar bastante. O sea, yo como que trabajo como correctora y traductora, la faceta de escritora para mí es la más libre y es donde me dejo mucha libertad para crear, y luego sí que viene la tarea de revisar y trabajar el texto hasta que queda como yo quiera, pero cuando he intentado ser organizada desde el inicio me he bloqueado, o sea que necesito la libertad y luego ir ordenando lo que ha salido. Y a la hora de escoger los temas, las temáticas, ¿surge primero la historia y luego dices, quería hablar de esto? ¿O quiero hablar de esto, voy a encontrar una historia? Creo que más bien surge la historia y nunca sé de qué quiero hablar, o sea, lo encuentro después. O sea, una vez ya he empezado a escribir, veo un poco pues cuáles son los temas del libro, pero no tengo nunca una intención a priori, sino que la encuentro un poco después. ¿Y cuáles dirías que son las temáticas que más te identifican en tus libros? Yo creo que por un lado la ciudad, por el otro la familia, y luego también pues todo lo que tiene, lo que está entre medio de la ciudad y la familia, o sea, los vecinos, las relaciones vecinales y las relaciones con la gente del día a día. O sea, creo que el entorno como más cotidiano me interesa mucho, todo lo que ocurre allí, sin que eso signifique siempre hacer una literatura muy, muy costumista, muy realista, costumbrista o realista, pero sí que me interesan estos puntos de partida. Y en cuanto a la voz, ¿crees que existe en la literatura una voz femenina o es una etiqueta que ponen en las librerías o que sea como
pues Yo a la hora de cuando- hablar de literatura, pero Yo cuando leo voz femenina huyo en sentido contrario, o sea, porque normalmente es más una etiqueta desde un punto de vista de marketing que no una intención literaria. Yo soy una mujer que escribe, entonces hay algunas veces que esa voz em, sale de un personaje femenino, pero hay veces que no. Y no me parece que poniendo la etiqueta de femenino ampliamos, sino que más bien Ya. restringimos. Ya. Pues para terminar este primer bloque, te hemos pedido que nos traigas un objeto especial para ti y queríamos saber cuál es ese objeto y por qué. Bueno, tengo que decir que me ha costado mucho porque soy muy de objetos precisamente. Mi último libro que he sacado para una novela infantil que se llama Cartas imprevistas en catalán, Cartas imprevistas, es precisamente unas cartas que se escriben objetos entre sí, los unos a los otros. Entonces el tema objetos es un tema que me cuesta porque realmente tengo objetos simbólicos y con significado alrededor de mi casa. Mi casa está llena de objetos. Pero bueno, he traído uno que para mí es importante relacionado con el libro de La memoria del árbol, que es el reloj, que es un reloj de mi abuelo, que mi abuelo era relojero, como el abuelo de la novela. Y este reloj me lo regaló él, es un reloj de bolsillo con su cadena. La cadena es nueva, la cadena la tuve que sustituir. Pero el reloj es importante en todo lo que escribo porque no me doy cuenta, pero siempre reaparece. Y ahora, por ejemplo, he escrito una pieza musical, una cantata, y la protagonista es una vendedora de relojes que tiene un último reloj por vender. O sea que realmente Está allí el reloj. va reapareciendo, va reapareciendo. Mamá se nos ha llevado a pasear, a repasar todos los árboles del barrio, a pararnos debajo de sus sombras. Andábamos poco a poco, mamá y yo en silencio, dejando todo el tiempo del mundo para el abuelo, que nos daba la mano a los dos y miraba hacia arriba, las pupilas de rama en rama. Si se paraba, nosotros también. Con lo de mi sauce llorón, ya lo sabrás todo, Jan. El abuelo se ha quedado quieto debajo de la sombra del plátano de delante de casa, el del agujero. Me ha soltado la mano, pero a mamá no. Podría dibujártelo con tiza, abuelo. Los recuerdos no pueden repetirse. En casa tenemos tizas. Venga, podemos dibujarlo aquí mismo, delante del portal. Mamá me coge la mano y suelta la del abuelo. Suba por ellas. El abuelo, con las manos libres, anda hacia el plátano, se apoya en él, mira hacia arriba y señala una rama. Pronto tocará la ventana de mi cuarto. Mamá y yo nos hemos mirado y hemos sabido que no hablaba del plátano de la ronda. No lo hagas, te talarán, te harán leña. Ninguno de los dos se ha atrevido a decirle nada al abuelo. Hemos dejado que siguiera así, en la cápsula de su recuerdo, mirando hacia arriba, tocando el tronco, diciendo que no, mientras cada vez nos cogíamos más fuerte de la mano. ¿Qué hacéis ahí plantados? Si vais a echar raíces. Venga, vamos a subir, a ver qué ha preparado Caterina. No le hemos dicho que hoy cocinaba papá, que ya habíamos echado raíces, que nuestros dedos eran ramas. Tina Vallés, muchísimas gracias por quedarte un ratito más en nuestra casa de Puño y Letra y por pasarte también por aquí, por el saloncito. Encantada. Quería hablar contigo del libro con el que estoy ahora mismo, esa Memoria del árbol. Un libro que quizá a priori podríamos decir que parte de una historia pequeña, porque se basa en lo cotidiano, pero que se acaba extendiendo de una manera abismal a historias mucho más profundas, precisamente como la memoria o el paso del tiempo. Para aquellas personas que no hayan leído a fecha de hoy La memoria del árbol, sitúanos quién es Joan y en qué se basa esta memoria del árbol. Bueno, esta novela era para... O sea, yo la empecé a escribir buscando responder una pregunta, ¿no? Y la pregunta era cómo se construyen nuestros primeros recuerdos. Entonces, si tienes la suerte de conocer a tus abuelos, pues normalmente tus primeros recuerdos tienen mucho que ver con los abuelos, ¿no? Y a partir de aquí nacieron estos dos personajes que son Jan y Joan, que son abuelo y nieto. Joan es el abuelo y Jan el nieto, y esa relación especial que si tienes la suerte de conocerlos y de tenerla, pues la verdad es que es un tesoro que te queda dentro para toda la vida, ¿no? En la memoria. Entonces, en un primer momento el libro se llamaba La memoria del avi, la memoria del abuelo,
pero luego cuando empecé a reescribir la novela, que en una segunda versión, porque la primera no me convenció, me di cuenta del papel que tomaban los árboles dentro de la historia y pasó a ser la memoria del arbre a la memoria del árbol. Y entonces explica pues un poco esta relación entre abuelo y nieto a partir de que al abuelo, que en ningún momento de la novela se menciona, pero le diagnostican la enfermedad de Alzheimer. Precisamente, y ahora lo has dicho, no se Sí. nombra en la novela, le diagnostican algo que a lo largo de la novela, como tenemos esa mirada infantil, de alguna manera, pues quizá hay esa falta de palabras precisas palabras clínicas, de manera expresa, ¿no? De alguna manera, ¿qué te aportaba esa mirada infantil y cómo la conjugas con esta falta de etiquetas? Pues mira, es que resulta que yo cuando la empecé a escribir la novela, la escribí desde un punto de vista omnisciente, que no deja de ser un punto de vista adulto. Entonces la enfermedad sí que se mencionaba, y entonces la novela me llevaba por unos caminos que no eran los que yo quería transitar escribiendo, porque yo quería centrarme más en el tema de la memoria, de la identidad, de cómo se te construye, etcétera. Entonces, desde el momento que tenía un punto de vista de adulto y aparecía la enfermedad, pues la enfermedad se lo comía todo, ¿no? Se tomaba protagonismo, quisieras o no. Entonces fue cuando decidí volver a escribir la novela, pero ya con un punto de vista que me permitiera eludir la enfermedad para centrarme más en el tema que a mí me interesaba explorar, ¿no? Y entonces fue cuando encontré la voz de Jean, del nieto, que desde el momento que tengo una voz infantil me permite pues eludir según qué cosas, porque a los niños no se lo contamos todo y por lo tanto Jean hay una serie de cosas que no sabe y que va descubriendo poco a poco. Y entonces me permitía este ritmo también de descubrimiento, en que el lector se mete en la piel también de Jean y aunque el lector como que normalmente es mayor que Jean, hay cosas que las descodifica antes que él, pero esa mirada pues le sirve para tener una aproximación más relajada. Como escritora a nivel narrativo, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué herramientas has utilizado? ¿Cómo de difícil ha sido ponerte en la piel de un niño como Jean? Para mí no es difícil, para mí sería mucho más difícil intentar meterme en la piel del abuelo, porque yo he sido niña, entonces es una cosa que un poco viene de la memoria, de la propia experiencia y bueno, y Jean además es un tipo de niño muy especial, ¿no? O sea, es un niño que a veces la gente se pone muy nerviosa con la verosimilitud, ¿no? Este niño, yo creo que con 10 años un niño no piensa esto. Bueno, es un niño literario y es un niño, o sea, no es un retrato sociológico sobre cómo son los niños, eso es imposible, sino que es un personaje, ¿no? Pero para mí no ha sido difícil porque, como te digo, sacando de mi propia memoria, de mi propia experiencia, me salía bastante esta mirada y me parecía una mirada fácil de encontrar para abordar un tema tan difícil. Uh-huh. Hay un tema, de alguna manera, que es el que vas viendo a lo largo de la historia, ¿no? Que es cómo conjuga esa familia esos cambios de roles que se dan una vez es diagnosticado el abuelo, aunque no sepamos que es diagnosticado, sí, pero te vas dando cuenta, ¿no? Y cómo van readaptándose. Me gustaría, si te parece, analizar un poco, porque al final se reduce todo un poco a 5 personajes, sí. Cómo se reconstruyen y qué objetivo tenían, ¿no? Ahí, en el caso de Jean, que quizá es el más evidente, es como que le obliga, o sea, pasa de ser la inocencia a quien tiene que sostener muchas veces al abuelo, ¿no? ¿Cómo se recoloca un niño en algo así? Sí, bueno, Jean, de alguna forma, con esto que le pasa al abuelo, él hace el paso de la niñez a la adolescencia de algún modo, ¿no? Porque toma conciencia de toda una serie de cosas que siendo niño no era consciente todavía. Pero a la vez hace un papel importante para el abuelo porque es el único que sigue mirándose al abuelo exactamente igual que antes. No se lo mira como un enfermo, sino que sigue siendo el abuelo, sigue siendo su referente y sigue teniendo toda la confianza en que el abuelo es capaz de todo, ¿no? En cambio, la abuela, la hija, el yerno, desde el momento que el abuelo está diagnosticado y va a vivir con ellos en el piso a Barcelona, pues ya es un abuelo al que le falta algo y ya la mirada se entiñe con la enfermedad, ¿no? Entonces ya tiene este doble papel. Por un lado, su propio crecimiento y su propio descubrimiento, pero por el otro también este papel de sostén en el sentido de que le da al abuelo la confianza que necesita para intentar seguir siendo quien era mientras pueda. Mm.
Y si precisamente hablamos del abuelo, esa dureza de ser consciente de lo que te está pasando es también es otro melón, dentro del Sí, sí, libro, el sí. cómo uno acepta esto y cómo lo encaras de cara a los demás que te empiezan a mirar de otra manera, ¿no? Claro, por eso la relación entre ellos dos es tan importante, porque Jean le mantiene un poco aún en el papel anterior, ¿no? O sea, le conserva un poco esa confianza, y entonces el abuelo, de alguna manera, con Jean tiene por un lado el sostén anímico, emocional, pero por el otro también es como una nueva oportunidad, ¿no? Y le va cediendo, le va contando sus recuerdos, su memoria, su identidad antes de perderla, ¿no? Por eso hay un momento que le dice, como se llaman Jan y Joan, que ya hay este juego, ¿no? Le dice: "Oh, algún día esta O será tuya", ¿no? Sí. Y esa O se convierte en esa especie de recipiente donde cabe toda la memoria del abuelo antes de que se pierda. Me gustaría hablar también de la mujer, de la abuela y de la hija, ¿no? Es que son un poco las aliadas, por así decirlo, en toda la situación que están viviendo, que se esconden cada 2 por 3 para hablar. ¿Cómo encajan ellas este nuevo puzzle? Claro, yo en un principio las tenía como unas secundarias que no tenían tanto papel en la primera idea que tenía de la novela, y luego me di cuenta de que había un momento en que, cuando el abuelo se empezaba a desdibujar, si ellas dos no se significaban un poco más dentro de la novela, dónde caía el peso, ¿no? Y entonces les di como más papel y acaban teniendo cada una su capítulo, ¿no? La abuela de alguna forma coge el relevo del abuelo en algún momento en que la complicidad que hay entre abuelo y nieto se traslada entre abuela y nieta para precisamente cubrir un poco los agujeros de la memoria del abuelo, ¿no? Por ejemplo, cuando ponen la mesa, por ejemplo, pues le dejan al abuelo poner la mesa, pero luego ellos dos tienen ese pacto no dicho de recomponerla para que cuando lleguen el padre y la madre no se den cuenta de esas faltas, ¿no? Por Sí. ejemplo, o cuando Jean de alguna forma va viendo la relación entre ellos dos, cuando juegan al domino, este tipo de complicidades, poco a poco van apareciendo para salvarlos a los dos, ¿no? Por un lado a la abuela, que le va a faltar el abuelo dentro de poco, pero también a Jean. O sea, un poco esta nueva relación nace de la ausencia que prevén los dos, ¿no? El papel del yerno, sin embargo, a mí me llama mucho la atención porque es quizá el más secundario de todos, no pasa más desapercibido, y al mismo tiempo es en el que ves una reacción quizá como más de resistencia, por así decirlo, ¿no? No sé si es el que peor lleva el cambio. Es mi personaje preferido porque de repente es un personaje que está ausente, pero que cuando hace falta reaparece, ¿no? Y hace un poco como de pegamento, ¿no? O sea, cuando Jean no quiere cuentos del abuelo, sino que quiere cuentos de aviones, aparece el padre. Cuando hay que cocinar, pero nadie está de humor, el padre empieza a cortar embutido. O sea, es un poco el que él resuelve también los crucigramas del abuelo, cuando el abuelo ya no llega a resolverlos del todo. Ese es un poco como el comodín, ¿no? Como que no es el hijo, que es el yerno, tiene un poquito más de distancia dentro del drama, y entonces está un poco intentando que Jean siga siendo un niño, intentando cuidar a su mujer, a la vez pendiente de los suegros. Se hace un poco como sin tener su espacio propio, está un poco de soporte de todos. Ujú. Más allá de estos personajes, hay una historia que va sobrevolando todas las páginas, que es la historia del sauce. Sí. Háblanos de ese sauce, ¿qué significado tiene? Para situar a los y a las oyentes, es una historia que se supone que Joan, el abuelo, le ha de contar en algún momento a su nieto, a Jean, y que de hecho todo el mundo le va preguntando: ¿aún no te ha contado la historia? Y Jean: no, todavía no, ¿no? Y van pasando y es como que va retrasando este momento. ¿Qué significa esa historia del sauce? A ver, esta historia del sauce sale a partir de la segunda escritura de la novela. O sea, desde el momento nace de la forma. Desde el momento en que pienso que la novela tiene que tener esta forma fragmentaria de capítulos cortitos, que son como viñetas o como fotografías o como mini escenas, me doy cuenta de que necesito algún hilo que las una y que tire un poco del lector, ¿no? Si no, son solo como escenas fijas, pero no sabes muy bien hacia dónde va la historia, y necesitas algo que te crea un poco de intriga, sin ser una gran intriga, porque no es una novela en este sentido, ¿no? Es una novela más
más plana, más tranquila, ¿no? En el sentido de acción o de trama, pero necesitaba algún hilo que tirara un poco y entonces se me ocurrió esta historia del árbol, que además, por la obsesión esta mía también que tengo con los números y que todo encaje, pues si te fijas, la novela tiene 11 capítulos, cada capítulo tiene 11 escenas y luego el abuelo le contó la historia del sauce a su hija cuando la hija hizo 11 años. Jean aún no los ha hecho esos 11 años, tiene 10, y como que el abuelo ve que no va a llegar a los 11 años de Jean con suficiente memoria y igual no recuerda bien la historia, se lo contará un día a las 11, ¿no? Entonces hay un poco esta historia y luego para mí es importante que la historia no la cuente el abuelo, la cuente Jean un poco ya como asumida, ¿no? Entonces un poco es el papel de la historia es un poco también como de hilo y a la vez como de manera de contar cómo Jean asume esa memoria de su abuelo, ¿no? Esa obsesión por los números, has llegado hoy a nuestra casa con un reloj de tu abuelo que era relojero y tenemos una novela que en el fondo habla del paso del tiempo, ¿no? Cómo es evidente, creo, pero de alguna manera, ¿cómo está la presencia de tu abuelo, en este caso, en toda la novela? Bueno, el personaje del abuelo de Joan no es una novela autobiográfica en ningún momento, pero sí que he sacado muchas cosas de mi propia historia familiar, ¿no? Entonces el abuelo, Joan, es una combinación de mis dos abuelos, el paterno y el materno, pero también tiene muchas cosas de mi padre, ¿no? Y un poco pues el personaje tiene esos ingredientes de ellos tres, pero claro, en el momento en que empezaba a construir el personaje del abuelo, que tienes que hacerte un poco de ficha, aunque no quieras, a mí no me gusta hacerme fichas ni marcarme mucho el camino, pero sí que aquí en algún momento tenía que decidir a qué se dedicaba el abuelo, aunque estuviera jubilado, para un poco explicar, acabar de construir el personaje a partir de su oficio, más en una generación en que el oficio te definía tanto, ¿no? Que ahora quizá ya no tanto. Entonces decidí que fuera relojero pues porque mi abuelo lo era y era lo más fácil para mí, ¿no? Para imaginar un abuelo, pues lo imagino como mi abuelo Eduardo y ya está. Pero luego me di cuenta de que el hecho de ser relojero dentro de esta historia, con la O, con la memoria, con el tiempo, tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Y entonces a partir de ahí empecé a meter más cosas de mi propia historia, pero a la vez con ese reto de intentar no caer en lo que Marcel Rodoreda llamaba el barranco del sentimentalismo, porque claro, desde el momento que estás tratando un tema como una enfermedad, una relación entre abuelo y nieto, y estás metiendo ahí un montón de material que sale de tu familia, pues los equilibrios que tienes que hacer para no caer por ahí son mayores, pero para mí eso era un reto, no era un problema. Pero aún gana más simbología, si cabe, ¿no? Hablar del paso del tiempo con una persona que es relojero. Y de hecho hay una parte de un capítulo que a mí me gusta mucho que habla de los abuelos del pueblo, de donde son los abuelos, de los abuelos que hay sentados en un banco, ¿no? Sí. Y hablan del hecho de que se pasan la tarde mirando al horizonte y de vez en cuando pues preguntando la hora, ¿no? Y como que Jean le dice al abuelo, parece que están dejando ver pasar las horas, ¿no? Y el abuelo le dice, de eso se trata, precisamente, ¿no? Es como que llega un momento en el que basta con dejar que pasen los días y estar, ¿no? Sí. Pero esto yo creo que se ha perdido bastante ahora, ¿no? Con el tipo de vida que llevamos todos. Son pocas las veces en que ves una escena de alguien viendo pasar alguien mayor pasando el tiempo. Siempre tienen que estar como ocupados, ¿no? Y en esta novela un poco es como esa manera de ser mayor más de antes o más de pueblo, según cómo, en que llega un momento en que bueno, ya está todo hecho y simplemente pues es levantarse, ocuparse de las necesidades vitales y luego ver la vida pasar un poco, ¿no? Y conformarse con eso y también con una manera de ser como más manual, ¿no? En que todo pasa por las manos, en que las conversaciones solo salen cuando las manos están ocupadas, si no estás como abstraído, no necesitas llenar los silencios. Es otra manera de estar. Contrasta mucho también, aparte de con el ritmo que lleva la sociedad actual, también sucede que cuando las personas van llegando a más mayores hay cada vez como más una obsesión en que hagan cosas, en que no se estén parados. ¿Cómo valoras esto? Igual no es mala opción estar parado y ver pasar el tiempo, ¿no? Depende, claro, cuando lo ves desde fuera
piensas, bueno, pues si no quiere hacer nada, que no haga nada. Cuando estás hablando de tu propia familia y ves tus mayores allá quietos sin hacer nada, pues la sensación es de, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no dice nada? Bueno, pues porque está, ¿no? Pero es diferente desde el punto desde donde lo miras, ¿no? Porque un abuelo quieto inquieta a los que no somos mayores aún. Totalmente. Al final lo que has tratado es un tema muy actual, o al menos actualmente tiene más nombre puesto, que es el Alzheimer. Y me imagino que muchísimas personas, cuando lo han leído, si han tenido situaciones cercanas que hayan tenido que lidiar con el Alzheimer de alguna manera, seguramente les ha removido mucho. Yo me imagino que el feedback por parte de los lectores, clubes de lectura, etcétera, te debes haber encontrado de todo. ¿Cómo ha sido esa respuesta por parte de los lectores y lectoras? Bueno, pues es muy bonito y a la vez te da como mucha responsabilidad que no habías buscado y que a veces pues te pone un poco en un aprieto, ¿no? No por nadie, sino por ti mismo, ¿no? Porque claro, yo escribí esta novela sin haber vivido la experiencia del Alzheimer, pero sí que pues en mi familia, por ejemplo, mi abuela pues sí que tuvo demencia senil y realmente el deterioramiento, el envejecimiento, ahora que llegamos a edades tan longevas, es evidente y lo ves. No hace falta haber vivido especialmente esa enfermedad, sino el propio deterioro y pérdida de memoria vinculado a la vejez y a la acumulación de edad ya te da esta información, ¿no? Pero cuando me encuentro con lectores y lectoras que han vivido la enfermedad de una forma, pues ya en primera persona, pues con su pareja, con su padre, con su madre, y se sienten reconocidas en algunos momentos del libro, pues la verdad es que me da mucha impresión. Y me doy cuenta de la responsabilidad que tenía y que no era consciente, por suerte, cuando escribía. ¿Lo hubieras hecho muy diferente? Seguramente, sí. Con todo este feedback ahora no me atrevería a escribir nada parecido. ¿No? No. Al revés, en lugar Al revés, sí. Yo creo que este punto de inconsciencia es necesario cuando escribes ficción, porque si empiezas a asumir cosas que no te tocan directamente, yo creo que acabas bloqueado o escribiendo con una posición que la verdad a mí no me interesa, ¿no? Tina Vallès, llegamos casi al final de la entrevista. Antes sí, me gustaría pedirte, os lo pedimos a todas las personas que entrevistamos, si nos puedes dejar alguna recomendación de algún libro que hayas leído que te haya impactado especialmente quizá en el último año, o cuál sería tu libro de cabecera, alguno que digas, todo el mundo tiene que leer esto al menos una vez en la vida. Bueno, pues hay una autora contemporánea que me está fascinando y estoy intentando leer todo lo que ha publicado. La estoy leyendo en catalán, pero en castellano también está publicada, que es Otessa Moschfex, no sé cómo se pronuncia, es norteamericana, y tiene un libro que se llama Mi año de reposo y relajación, creo que se titula así en castellano, que es una chica relativamente joven que está harta y decide durante un año solo dormir. Y entonces es ese periplo por intentar desaparecer del mapa y simplemente dormir cuando todo evidentemente te llama a estar despierta y hacer cosas. Es ese hacer cosas pero de otra forma, ¿no? Y entonces es una novela bastante escabrosa en muchos momentos porque, claro, pasamos por pedir una baja, por empezar a tomar pastillas para dormir todo el rato y una serie de consecuencias físicas y anímicas bastante bestias, pero la reflexión que hay de fondo de no puedes parar y de cómo ella lo describe, la verdad es que es bastante inquietante e interesante. Y Otessa Moschfex siempre hace este tipo de literatura que nunca ninguna obra se parece a la anterior ni a la siguiente, pero siempre hay este trasfondo así como de entrar en la parte más incómoda de ser, ¿no? Y eso me interesa mucho. Pues nos quedamos con esta interesantísima recomendación y ahora sí, Tina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestra casita y muchas gracias por este viaje que es La memoria del árbol. Gracias a vosotros.